Estoy indignado, bastante indignado si les soy honesto. Básicamente vi una noticia por ahí de que uno de los creadores de una de las extensiones más populares de Visual Studio Code, específicamente la extensión de Vue.js, no se puede sostener con los ingresos que genera la extensión de forma completamente gratuita. Es una extensión que incluso es open source, pero él dice que no se puede sostener y estoy indignado porque él tuvo que sacar una versión paga de la extensión sin quitar la versión gratuita. Simplemente es una versión básicamente con soporte premium, y la versión gratuita se empezó a llenar de comentarios negativos de gente de la industria porque sacó esta versión paga. Y mi pregunta es, ¿en serio? O sea, ¿tan mal estamos de la cabeza en esta industria que una persona que tiene 7 millones de descargas en una extensión no se puede sostener con eso? O sea, imaginémonos lo paupérrimo que es el aprecio que tenemos en esta industria por el open source, y ojalá nunca nos falte, porque analicemos por un momento lo que sería de esta industria sin el open source. La cantidad de gente que puede entrar a esta industria gracias a que casi todas las herramientas principales son open source. Imagínense un mundo sin ese open source y después analicen de nuevo la situación que está pasando este creador. Es una persona que da mucho de su trabajo gratis y que no está siendo valorado. Lo mínimo que tiene que hacer es tratar de procurar su sustento y el sustento de las personas que lo rodean. Y aún así recibe comentarios negativos. Háganme el favor, recibe comentarios negativos. Pero esto, ¿qué es? ¿Cómo es que llegamos a un punto en donde el open source casi no se valora? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento pasamos de una industria en donde el open source era todo a una industria en donde prácticamente no se valora y la gente lo subestima a estos niveles? Como si el creador del open source les debiera algo. Pero ¿ustedes de dónde salen? Ustedes, nosotros como desarrolladores, le debemos todo a la gente que hace open source. No importa si trabajas en un lenguaje privado como C#. Esos lenguajes y herramientas están construidos sobre open source. Si estás trabajando con C# y utilizas algo como en Hibernate, ya, ahí eso es open source, ya ahí perdiste. Ahí ya estás directamente dependiendo del open source. Las librerías, los lenguajes de programación, los frameworks, todo ese montón de open source que lo hacen creadores independientes que no están siendo valorados por sus usuarios, o sea, por nosotros, es increíble. Nadie se toma el tiempo de donar, por algo se quejan, o al menos no el suficiente número de personas se toman el tiempo de donar a quienes les dan de comer prácticamente. Imagina un mundo en donde todos los lenguajes fueran privados y dependiéramos de licencias estudiantiles, o que todos los IDEs fueran privados y dependiéramos de licencias estudiantiles para poder aprender programación. Imagínate ese mundo. Ese es el mundo para el que vamos si los creadores de open source no empiezan a ser lo suficientemente valorados. Y esto es nuestra responsabilidad. Entonces, si tú sigues este canal y estás viendo este video, o no lo sigues y estás viendo este video, plantéate el por qué carajo no le donas a los creadores de open source. Yo por mucho tiempo no lo hice hasta que me planteé esto y afortunadamente empezamos a hacer donaciones a las herramientas open source que permiten hacer donaciones. Todas no permiten hacer donaciones. Algunas tienen un esquema más complejo de monetización, pero en la mayoría de casos son personas que te salvan la vida. Imagínate la cantidad de plugins que gracias a esas personas tienes la oportunidad de instalar gratis en tus proyectos, en tus IDEs, en todo lado, y que no reciben un peso de tu parte cuando tú seguramente te estás lucrando, quizás exageradamente, y no puedes donar ni un 1% ni un 0.5%. Una donación de $10 no te va a hacer pobre, por el amor de Dios, y se lo debes. Esto no es una discusión, se los debes, porque gracias a ellos tienes lo que estás consiguiendo. Esto no se trata del esfuerzo tuyo, no se trata de reconocer todo lo que has tenido que vivir, se trata de reconocer que el esfuerzo colectivo del open source es la fuerza más potente que tiene esta industria por encima de cualquier otra. Eso es de lo que se trata. Y si nosotros como desarrolladores reflexionamos y empezamos a valorar el open source como tiene que ser valorado, vamos a tener una mejor industria eventualmente, porque es que nada nos cuesta hacer una pequeña donación. Con un mínimo porcentaje de lo que facturamos, lo donamos a esa herramienta open source y así vamos a tener mejores herramientas open source. Eso es básicamente lo que podemos hacer nosotros como desarrolladores. Aquí
somos los responsables directos de sostener esa parte tan importante de la industria. Y para mi vergüenza, muchas veces no hacemos nada. Muchos programadores no tienen ni idea de lo que es el open source y están ahí lamiéndole hasta el alma a herramientas que son privadas y tratando de hacer ver a esas herramientas como el futuro de esta industria, cuando no es así. El futuro, el presente y el pasado de esta industria está construido gracias al open source. Vuelvo y te digo, plantéate un mundo en donde todos los lenguajes open source, las herramientas, los plugins, no fueran open source y tuvieras que pagar por ellos. O sea, la barrera de entrada tan enorme que tendría esta industria, la cantidad de personas que han salido de la pobreza, yo incluido, no lo hubieran podido salir porque necesitarían un gran número de dinero, una gran cantidad de dinero para poder empezar siquiera a aprender. Hoy en día, con un computador, con YouTube y listo, puedes empezar a aprender a programar. Y eso es gracias a que está construido todo bajo los cimientos del open source. Y si no existiera YouTube, podríamos ir a la documentación oficial. En fin, hay muchas otras formas de aprender y es gracias a la pequeña barrera de entrada que tiene esta industria. Así que plantéate muy seriamente cómo estás aportando a la industria open source, cómo estás haciendo que el open source se mantenga vigente y la cantidad de plugins que seguramente usas en tus proyectos o en tus ideas o en donde sea, son gracias al open source. Incluso los lenguajes de programación que usas son open source y por eso comemos. Vale la pena que nos planteemos eso. Me gustaría leerlos en los comentarios. Feliz día.